Ahora explorarás de manera sencilla y clara la historia de la Biblia, desde la creación del mundo y los primeros pasos de Adán en el apacible jardín del Edén, hasta los momentos finales vividos por los discípulos de Jesús. Te sumergirás en las fascinantes historias tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Al concluir este video, experimentarás una transformación profunda a través de la palabra de Dios, abriendo tu corazón a ella. Si la comprensión de la Biblia te ha supuesto un desafío, este video te ofrecerá claridad. Todo inició en el principio. Antes de eso, solo existía Dios. Él es eterno, sin origen, el creador de todas las cosas y el Padre de la eternidad, un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, formó al hombre a su imagen y semejanza, y de él creó a la mujer. Adán y Eva vivían en plena comunión con Dios, deleitándose en el jardín como mayordomos de la creación. Sin embargo, cayeron en pecado. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín se convirtió en el primer homicida al matar a su hermano. Más tarde nació Set, dando inicio a una descendencia santa que buscó a Dios. No obstante, la maldad y violencia llenaron la tierra. Dios decidió eliminar a la humanidad, pero encontró a un justo, Noé. Así que a través del diluvio, Dios derramó juicio, salvando a Noé, su familia y animales en un arca construida por ellos. A través de los hijos de Noé, Dios repobló la tierra, originando diversas naciones. Sem, padre de las naciones semitas, Cam, progenitor de naciones africanas y asiáticas, y Jafet, tronco de naciones europeas. Después, Dios eligió a Abraham de Ur de los Caldeos para formar el pueblo que llevaría al mundo al Mesías prometido. Abraham, peregrino de la fe, levantó altares a Dios, y su sobrino Lot, quien llegó a ser padre de dos naciones, los amonitas y moabitas, lo siguió en esta travesía. Cuando Abraham dejó Harán a los 75 años, Dios le prometió tener un hijo de la promesa y ser padre de una nación bendita. Tras esperar 11 años sin cumplirse la promesa, Sara, perdiendo fe, le dio a su sierva Agar, naciendo Ismael, ancestro del pueblo árabe, histórico enemigo de Israel. A los 99 años, Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería numerosa como estrellas, pero esclava por 430 años. Cambió su nombre a Abraham, padre de una nación numerosa, antes de nacer su hijo de la promesa, Isaac, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Isaac, a los 40 años, casado con Rebeca, tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Esaú fue padre de los edomitas. Jacob, llamado Israel, fue padre de los israelitas con 12 hijos. La familia de Jacob, tras 400 años en Egipto, liderada por Moisés, salió con 2 millones de personas. La peregrinación de 40 años se debió a la incredulidad, castigados por dudar ante gigantes en la tierra prometida. Solo Josué y Caleb entraron. El desierto fue el cementerio de la generación incrédula. Tras 40 años, Josué lideró 7 años de conquista, pero quedó tierra por tomar. Después de Josué, siguieron 330 años de gobierno teocrático, llamado Período de los Jueces, marcado por inestabilidad y altibajos espirituales en Israel. Durante la era de los jueces, Israel actuaba según su propio criterio debido a la dureza de su corazón, siendo oprimido por numerosos enemigos. Dios en ese tiempo levantó líderes como Gedeón, Jefte, Sansón y Samuel. Después, la monarquía surgió a petición del pueblo que rechazó el gobierno divino. Samuel ungió a Saúl como rey, quien empezó bien, pero cayó en soberbia, crueldad, rebeldía y apostasía en sus 40 años de reinado. Luego David reinó durante otros 40 años, trasladando la capital a Jerusalén. A pesar de sus éxitos, pecados y arrepentimiento, David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, y de su linaje vino el Mesías,
Jesús, el hijo de David. Salomón, hijo de David, reinó también durante 40 años, obteniendo sabiduría y riquezas. Aunque edificó el templo y vivió en paz, cayó en la idolatría por sus muchas esposas. El Reino Unido de 120 años vio a Saúl en brujería, David en adulterio y Salomón en idolatría, con el pueblo sufriendo las consecuencias de su elección insensata. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió por la negativa de su hijo Roboam de aliviar impuestos abusivos. El reino del norte, con 19 impíos reyes en 209 años, surgió tras la conspiración contra Roboam, liderado por Jeroboam I. Este rey desvió la religión con fines políticos, introduciendo la idolatría en el reino del norte, seguido por todos sus sucesores. En esa época, el Señor suscitó profetas como Amós, Oseas y Miqueas para denunciar el pecado de los reyes, los profetas oportunistas y los sacerdotes corruptos. Con valentía, confrontaron las desviaciones desde el palacio hasta las chozas, denunciando corrupción política, religión prostituida y la injusticia social. Aunque convocaron al arrepentimiento, sus mensajes fueron ignorados. Durante el reinado de Acab, la creencia en el dios cananeo Baal se difundió en Israel a través de Jezabel. Dios envió a Elías para desenmascarar a Baal y desacreditar al ídolo. A pesar de ello, Israel no escuchó, y el Señor usó a Siria como instrumento de su ira. Asiria, un imperio sanguinario, llevó al cautiverio al pueblo del norte. Sargón II, tras el cautiverio, mezcló pueblos en Israel creando los samaritanos, enemigos de Judá. El reino del sur, compuesto por Benjamín y Judá, tuvo reyes piadosos como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Usías, Joás y Josías. Cuando un rey piadoso gobernaba, la nación prosperaba. La dinastía de David se mantuvo en el reino del sur para cumplir la profecía del Mesías. Dios levantó profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías, pero la nación se corrompió profundamente. Como disciplina, Dios envió a Babilonia entregándolos a sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico después de 345 años de existencia del reino del sur. Nabucodonosor invadió Jerusalén 2 veces, destruyendo el templo y dejando la ciudad en desgracia, cumpliendo la profecía de 70 años de cautiverio dada por Jeremías. Durante ese tiempo, Dios suscitó profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel, purificando al pueblo de la idolatría y dando origen a las sinagogas. Tras el periodo determinado por Dios, los judíos regresaron a Canaán bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Sin embargo, al reconstruir el templo, enfrentaron problemas con los astutos samaritanos. Tras rechazar la colaboración propuesta, los samaritanos amenazaron y acusaron a los judíos ante el rey Artajerjes, paralizando la obra del templo durante unos 20 años. Durante este periodo, el pueblo se descuidó en la casa de Dios, centrándose en sus propios asuntos. Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al arrepentimiento, logrando un rápido y profundo cambio en el pueblo. Hubo un gran despertar espiritual, un pacto en las familias y en el sacerdocio, y un retorno sincero a Dios. No obstante, con el tiempo, una nueva generación se apartó de Dios, ofreciendo sacrificios deficientes y despreciando la mesa del Señor. Los sacerdotes se corrompieron, los matrimonios se desmoronaron, y el pueblo dejó de creer en el juicio divino, relajándose en la devolución de los diezmos. Dios, entonces, levantó a Malaquías para llamar al arrepentimiento. Así terminó el Antiguo Testamento y comenzó un periodo de 400 años llamado interbíblico o periodo de silencio profético, donde se escribieron libros religiosos no canónicos y se tradujo el Antiguo Testamento al griego, resultando en la Septuaginta. El imperio medo-persa cayó ante el griego,
liderado por Alejandro Magno, quien, tras conquistar numerosas tierras, falleció a los 33 años, lamentando la falta de nuevos territorios. Su expansión difundió la cultura helénica y la lengua griega, facilitando más tarde la rápida propagación del Evangelio. Tras la muerte de Alejandro, el reino quedó en manos de 4 generales, destacando los ptolomeos, egipcios y los seleúcidas sirios en conflicto, ambos dominando Israel. Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos en Jerusalén, provocando la guerra de los macabeos, ganada por Judas Macabeo. En el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, iniciando el dominio romano en Israel. Antípatro, de la familia edomita, fue nombrado rey, sucedido por Herodes el Grande, un hábil administrador que expandió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó Cesarea para el comercio internacional y facilitó los viajes misioneros. A pesar de sus logros, Herodes era inseguro y violento, temiendo perder el trono. Con 10 matrimonios y múltiples crímenes, gobernó con brutalidad. Después de su muerte en el 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 hijos, con Herodes Antipas gobernando Galilea y Perea. Jesús vivió en Galilea bajo su gobierno. Otros territorios fueron entregados a Herodes Filipo, Lisanias y Arquelao. Este rey, ampliamente desfavorable, llevó a los judíos a solicitar su destitución por parte de los romanos. Preocupada por los problemas en Judea, Roma designó a un procurador, Pilato, marcando el inicio del gobierno directo romano en Judea. Esta situación política y estatal desastrosa con los herodianos y el dominio romano avivó la esperanza de liberación y redención del Mesías. Jesús, en el tiempo señalado y en cumplimiento de las profecías, nació en Belén de Judea. El Verbo eterno se encarnó, habitando entre los hombres con gracia y verdad. Vivió humildemente, compartiendo nuestra humanidad, experimentando nuestro dolor y llevando la cruz de nuestros pecados. Tanto la cultura helénica como romana contribuyeron a la venida del Mesías. Palestina, bajo el dominio romano, vio nacer a Jesús. Huyendo de la persecución de Herodes, José y María llevaron a Jesús a Egipto hasta la muerte del rey. Al regresar a Nazaret, Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años, inició su ministerio siendo bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Durante la ceremonia los cielos se abrieron, el Padre habló y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma, equipándolo para su ministerio. En el desierto, Jesús, lleno del Espíritu, ayunó 40 días y noches, resistiendo las tentaciones del diablo con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Derrotó al diablo donde el primer Adán cayó. Lleno del Espíritu, comenzó su ministerio en Galilea, proclamando su misión según Isaías en la sinagoga de Nazaret. Jesús seleccionó y formó a los apóstoles, dedicando tiempo a enseñar y guiar. Viajó por varias regiones, predicando en diversos lugares y manifestando el poder de Dios a través de milagros. Jesús, llamado Emmanuel, encarnó a Dios y vino con la misión de morir por la redención de la humanidad. Su crucifixión y resurrección cumplieron las Escrituras. Tras 40 días de su resurrección, Jesús ascendió, instruyendo a los discípulos a esperar en Jerusalén la promesa del Padre, ser revestidos de poder por el Espíritu Santo. En Hechos 1:8, Jesús detalla la estrategia de testificar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La iglesia, tras el Pentecostés, creció en Jerusalén, pero la persecución la dispersó. Felipe llevó el Evangelio a Samaria, manifestando el poder de Dios y administrando el Espíritu Santo. La conversión de Saulo en el camino a Damasco llevó el Evangelio más allá de las fronteras de Israel. La iglesia de Antioquía se convirtió en la base de las misiones transculturales.
En 3 viajes misioneros, Pablo y otros plantaron iglesias en Galacia, Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Pablo escribió cartas a los Gálatas y a los tesalonicenses desde Antioquía y las cartas a los corintios desde Corinto. Durante su tercer viaje, Pablo permaneció en Éfeso escribiendo cartas a los corintios. Durante su estadía en Asia Menor, Pablo fundó iglesias en ciudades como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. En respuesta a la hambruna durante el reinado de Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma. Pablo organizó una colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres en Judea. A pesar de llevar una generosa ayuda, fue arrestado en Jerusalén y llevado a Cesarea, enfrentando acusaciones durante 2 años. Optando por ser juzgado en Roma, Pablo experimentó un naufragio milagroso y, en Malta, sobrevivió a la picadura de una serpiente venenosa. En Roma, evangelizó a la guardia pretoriana, alentó a los creyentes y escribió varias cartas, incluyendo Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Después de su liberación escribió Primera de Timoteo y Tito. Sin embargo, tras la persecución política del año 64, Pablo volvió a prisión en un calabozo oscuro. El incendio de Roma en el 64 permitió a Nerón culpar a los cristianos, marcando un cambio en la persecución religiosa hacia la política. Se desató una brutal persecución contra la iglesia, llegando al extremo de escasear la madera para las cruces, y muchos creyentes fueron crucificados. Otros eran atados a postes cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma, resultando en una verdadera masacre. Desde su segunda prisión, Pablo redactó su última epístola, la segunda carta a Timoteo, donde narró la llegada de su propio martirio y expresó la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando para las generaciones futuras un bendito legado. El Nuevo Testamento, escrito en un periodo de 50 años, incluye 4 evangelios biográficos. Mateo enfatiza la realeza de Jesús, centrando su evangelio en las citas del Antiguo Testamento y dirigido principalmente a los judíos. Marcos, enfocado en presentar a Jesús como siervo, se dirige a los romanos y destaca las obras de Jesús más que sus enseñanzas. Lucas, destinado a los griegos, resalta a Jesús como el hombre perfecto, enfocándose en su vida de oración y ministerio impulsado por el Espíritu Santo. Juan, al final del primer siglo, refuta el gnosticismo demostrando la divinidad y humanidad de Cristo con 7 milagros y declaraciones «Yo soy». Además del Nuevo Testamento, encontramos el libro histórico de los Hechos, que relata los acontecimientos relacionados con la iglesia primitiva desde su surgimiento hasta su extensión a Roma. Jerusalén, Antioquía y Éfeso fueron las principales iglesias que lideraron esta expansión, alcanzando 4 provincias del imperio: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. Los hechos no tienen un final definitivo, ya que la historia de la iglesia continúa, y nosotros somos herederos de ese legado que comenzó en Pentecostés. Además, contamos con las cartas de Pablo a varias iglesias y sus epístolas personales a Timoteo, Tito y Filemón. La carta a los hebreos, de autor desconocido, fue enviada a judíos tentados a retroceder en su fe debido a la persecución. También tenemos cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, el libro escatológico del Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96, relata la victoria triunfal de Cristo y su iglesia. Este es el cierre de la historia bíblica. Los tiempos están cerca, y si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, este es el momento.
Aún hay tiempo para iniciar el camino de transformación en tu vida y asegurar la vida eterna junto a Dios Padre. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, déjanos tus comentarios, suscríbete, dale like y comparte con aquellos que necesitan verlo.